José Carlos Guerra Aguilera tratando de hablar de un tema que espero que sea comprensible, el tema de la jurisprudencia. ¿Qué debe significar la jurisprudencia? La interpretación correcta de la ley. ¿Qué no debe significar la jurisprudencia? La invención de la ley. Esto lo tomo a referencia porque estoy observando hoy mismo en noticias de que en Pretoria una juez condenó a un homicida de su novia, no a 15 años, que era lo que se esperaba, sino a 5, porque la jurisprudencia de allá establecía que en casos semejantes tendría que ser 5 años. Eso me parece realmente monstruoso, porque significa que entonces la juez fue más obediente a la jurisprudencia, al precedente, que en todo caso a su libertad. Esto me parece muy grave, sigo repitiendo la misma calificación o descalificación, porque la jurisprudencia no tiene que ser un artículo de fe. Entonces ahora aderezo con un pequeño chiste que tendría que tener una relación causal en México. Se dice que algún día vino, en estos tiempos modernos, repito, de chiste, Moisés a establecer la última reforma a las tablas de la ley de Dios, e indicó que había una adición al artículo donde dice no desearás a la mujer de tu prójimo, y que se le había puesto una adición que decía ni a tu prójimo. Algunos le chiflaron, algunos le dijeron cuestiones insolentes, y cuando bajó Moisés del lugar donde había dicho, aquí en México, vamos a suponer que sea Tepito, los reporteros le dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué le chiflaron? ¿Qué es lo que pasa? Y Moisés dijo astutamente, bueno, eso dice la ley, vamos a ver qué dice la jurisprudencia mexicana. Esto que quiero llamar a sorna, a burla, y que lo es, cuando la jurisprudencia no es la interpretación correcta, tiene una cuestión muy importante en nuestro medio. Por ejemplo, en el sistema obrero, cuando un trabajador o un patrón no pueden concurrir a una junta de conciliación, pueden en un momento determinado justificar, si se puede justificar, por medio de un certificado médico. Acaba de aparecer una jurisprudencia, bueno, no acaba de aparecer, existe una jurisprudencia que dice que si el certificado médico tiene iniciales, no es válido. ¿Qué les parece? Entonces, el juez, la autoridad, no puede saber qué significa UNAM ni significa SSA. Esto es absurdo totalmente y está invadiendo la interpretación de forma muy grave. Pero no solamente eso, también establece el artículo 610 que existe el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, algunos tribunales dicen que no existe porque existe a su vez una jurisprudencia que dice que no existe. Esto que parece un trabalenguas y que podría ser para trabarse, no deja de ser una cuestión muy grave porque en un momento determinado se está inventando lo que no dice la ley, o bien porque va en contra de la ley. Esta situación es muy más grave cuando se establece entonces un obedecimiento ciego por parte de algunos tribunales a lo que no debería ser. Repito el tema principal. ¿Qué es la jurisprudencia? La interpretación correcta que de la ley hace la Suprema Corte. Repito el calificativo, interpretación correcta. Si no es correcta, no tiene por qué ser de esa manera. Vuelvo en el mismo sentido. Alguna ocasión, alguna gente verificó un cobro con un pagaré que no decía orden incondicional de pago. El artículo X de la ley de títulos y operaciones de crédito dice que para que el pagaré sea existente tiene que tener esa orden incondicional de pago. Pues resulta que ya hay tesis que establecen que no importa que no diga orden incondicional de pago, con que se obligue y que diga que pagaré y que firme es suficiente. Creo que esto nos lleva a un problema muy grave. Un problema muy grave que ya lo había advertido en Nexos algún doctor en Derecho que dijo el desastre que viene. El desastre que viene ya está llegando porque al final de cuentas entonces habrá lo que yo llamo un activismo judicial por medio del control de convencionalidad o por medio de la creación jurisprudencial. Si en Pretoria existe esa jurisprudencia, si en México existen otras jurisprudencias que se consideran artículo de fe, significa simplemente que el Poder Judicial o que los tribunales laborales no tienen independencia. ¿Por qué? Porque no pueden juzgar con función de la ley. La ley entonces está siendo menoscabada, ya no hay una supremacía en algunos casos y esto es muy grave. Espero haber sido entendible en esta ocasión.